liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo programa y bienvenidas de la Liga de la Ciencia de la Televisión Pública Argentina. Ya 6 años compartiendo la ciencia y la tecnología que se hace en todo el país. Andy, la verdad que es un orgullo hacer este programa. Me divierte muchísimo, pero además es súper importante. Imagínate qué bajón si toda la ciencia que se hace en el país quedara en los laboratorios, en los grupos de estudio y nadie se enterara de nada. No, sería un bajón. La ciencia termina de realizarse cuando llega y se comunica a todo el mundo. Me parece que eso está clarísimo. Hay un proyecto de Pedro B. que una vez tuvo la idea de decir, bueno, que los investigadores del país tengan que presentar en sus proyectos cómo lo divulgarían al público en general. Estaría buenísimo. Me gusta y entonces para eso está este programa donde contagiamos la curiosidad. Arranquemos porque si no nos queda corto. Arrancamos con una clase magistral muy importante. Vamos a hablar de la hepatitis aguda infantil. Crecen los casos en el mundo, la Argentina no es la excepción. Queremos informarnos de la mejor manera posible para prevenir, para ocuparnos, pero sin alarmarnos. Para eso está con nosotros Analía Rearte. Ella es directora nacional de Epidemiología e Información Estratégica del Ministerio de Salud. Recibámosla con un aplauso. Muy bienvenida, un lujo tenerte. Analía, muchas gracias por muy venir. bienvenida. Analía, muchísimas gracias por venir. Queríamos empezar por saber cuál es la situación actual de la hepatitis aguda infantil. Bueno, primero de verdad muchas gracias por invitarnos. Tener estos espacios realmente de divulgación son fundamentales, así que felicitaciones y gracias. Bueno, a ver, todo surge a partir de una alarma, de una alerta, principalmente empezando en Reino Unido, que es un país que vigila y que mira muy de cerquita mucho las cosas, y ellos empezaron a ver que había algo, un aumento, algo distinto que estaba pasando con esto que es las hepatitis agudas, pero las hepatitis agudas graves, digamos, ¿no? Para aclarar un poco qué es la hepatitis es la inflamación del hígado. Así como se inflaman distintos órganos, una de esas inflamaciones puede afectar al hígado. Y a veces esa inflamación puede llegar a hacer que el hígado no funcione, digamos, que falle y que pierda todas sus funcionalidades, que es un órgano vital. Ahora, no es una enfermedad en sí, digamos, porque hay un montón de cosas que pueden causar, desde muchos virus, los virus de las hepatitis, cuando algunos de los que somos por ahí un poco más grandes, la hepatitis A, que era muy común antes de la vacuna en los chicos, u otras hepatitis, u otros virus que incluso no son los de las hepatitis, o tóxicos, alimentos, enfermedades autoinmunes, pueden provocar esta enfermedad en el hígado. ¿Qué es lo que empezaron a ver en Reino Unido? Es que había fallas hepáticas en chicos, o sea, hepatitis agudas graves, incluso algunas que han llegado a trasplante, en los cuales no se encontraba la causa definida. Y además empezaron a ver que en muchos de esos aparecía un virus que era el adenovirus. Entonces empezaron a ver si pasaba algo. Esto sale una alerta, la Organización Mundial de la Salud toma esa alerta y muchos otros países empezaron a notificar este tipo de casos. Lo que es importante decir es que esto pasa, digamos, o sea, ¿cómo estamos en Argentina? Nosotros todos los años tenemos chicos con fallas hepáticas, incluso chicos que van a trasplante y en los cuales no se diagnostica la causa. O sea que eso es algo que ocurre, por suerte no es una cosa muy frecuente, pero todos los años tenemos. Entonces, lo primero que hicimos en Argentina fue ir a buscar los datos a ver cómo estamos. Estamos dentro de lo normal, fuera de lo normal. Nosotros estamos trabajando muy bien, se armó un grupo muy grande dentro del ministerio en donde están los laboratorios nacionales de referencia, en CUCA y demás. Y hasta ahora en Argentina, y comparando los datos históricos, el número de chicos que tuvieron falla hepática, trasplantados o no, está dentro de lo esperable, digamos. O sea, dentro de lo que ha pasado otros años. Pero igual siguen monitoreando para ver si se disparan los casos. ¿Eso significa que no pasa nada? No. Significa que estamos con el alerta. Esto que está sucediendo en otros países todavía no está bien clasificado, caratulado. Hay distintas hipótesis. Esta que yo les contaba, el adenovirus, es un virus que se transmite también y que puede estar en materia fecal y que puede tener, digamos, trofismo por la parte digestiva. Pero se piensa que solo no podría generar esto, no está muy claro. Se habló en un momento de la posibilidad de alguna complicación de COVID, pero tampoco muy claro. O últimamente salió publicado ahora en Lancet una teoría de que una infección previa con COVID podría predisponer a cierta inmunidad que después con el adenovirus
disparar esta facha, pero todavía no hay nada definido. Lo que nosotros hacemos entonces es armamos un grupo, invitamos a varias sociedades científicas para que nos apoyen en la toma de decisiones y en la investigación de los casos para monitorear muy de cerca, a ver qué es lo que está pasando. Pero por el momento es esto, digamos, no es que hay un aumento fuera de lo normal, sí hay un llamado de atención que hace que estemos todos observándolo, digamos, ¿no? Eso en Argentina, pero en otros países sí hubo un aumento fuera de lo normal. En Reino Unido aparentemente sí. Nosotros estuvimos el otro día en una reunión en donde presentó España, en donde presentó Estados Unidos. Ellos tampoco están fuera de lo normal. Lo que pasa que también cuando es tan pequeño el número de casos, si vos tenés 2 más o menos, es muy difícil decir si estás todavía o no. Estamos todos todavía en esta instancia de mirar de cerca a ver qué es lo que está pasando. ¿Y cuáles son los síntomas? Bueno, a ver, los síntomas son los de la hepatitis, digamos. Esto es importante porque nosotros en un momento teníamos mucha hepatitis y los médicos y los pediatras estaban muy acostumbrados, principalmente en chicos, gracias a la vacuna de hepatitis A, que era la principal causa. Hoy ya las camadas nuevas de médicos casi que no atienden, ¿no? Claro. También está la vacuna de la hepatitis B, ¿no? Exactamente, la hepatitis A, nosotros tenemos hay de la hepatitis A a la E, que son virus específicamente que afectan al hígado. Las más comunes eran la A y la B. La A, que era la más común en chicos, que era la que más se transmitía por materia fecal o por agua y alimentos, y esa era en su momento la principal causa de trasplante hepático en chicos. A partir de la vacunación es muy bajito los niveles de hepatitis A, por eso es tan importante, con todo esto que nos pasó con la pandemia, dentro de las cosas que se vieron resentidas son las coberturas de vacunación. Dentro de ellas la vacuna de hepatitis A es muy importante que completemos, que sigamos, que reforcemos, porque no queremos que volvamos a otras épocas, ¿no? Y la hepatitis B es una enfermedad que se transmite por vía sexual o por transfusión, es muy similar a la vía de transmisión del HIV, si se quiere. Y que también tiene su vacuna y que es una enfermedad que tiene mucha capacidad de producir enfermedad crónica, cirrosis, o incluso el cáncer hepático, ¿no? Entonces, un poco ese es el panorama. Pero los síntomas, ¿cuáles son? Los síntomas, de la hepatitis uno generalmente empieza, el síntoma clásico y característico es cuando uno se pone amarillo. ¿Sí? Hay igual algunas hepatitis que cursan, ¿sí? Se llama ictericia, eso de ponerse amarillo, pero amarillo en serio, con la coloración de los ojos y demás. Eso es por la bilirruina. El hígado tiene bilirruina, cuando empieza a fallar, eso empieza a aumentar en el cuerpo, hace que uno se ponga amarillo, que haga pis muy, muy, muy oscura, pero muy oscura en serio. La materia fecal muy, muy clarita, casi blanca. Un cansancio pero un cansancio en serio muy, muy importante, y después puede ir con síntomas asociados como náuseas, vómitos, digamos, ¿no? Entonces, ante esa sospecha, uno tiene que hacer algunos análisis, porque uno puede tener una hepatitis y nada más, o uno puede tener una hepatitis y que le produzca una falla del hígado. Entonces, hay que empezar a ver algunos elementos, análisis específicos para ver si el hígado está funcionando bien o en algún momento empieza a fallar, digamos, ¿no? ¿Hay tratamientos? Lo que pasa es que la multiplicidad de causas es tremenda, digamos. Claro. Entonces vos podés tener hepatitis A, B, C, o podés tener, hay algunas medicaciones, qué sé yo, que uno toma, no sé si se acuerdan, ¿no? Cuando uno come algún tipo de hongo que puede darte la falla hepática, o enfermedades autoinmunes. Entonces, según la causa, es que uno, lo que sí hay son 2 vacunas que sí previenen la infección con estos virus particulares, así que eso es muy importante, ¿no? Bien. ¿Y cómo siguen entonces las acciones del Grupo del Ministerio? Bueno, ahora nosotros justo hoy temprano acabamos de publicar un documento que se hizo con todas las áreas del Ministerio y con el apoyo y las recomendaciones de las sociedades científicas en esto, en cómo sospechar, en cómo tratar, en cómo estudiar, en cómo notificar estos casos. Estamos vigilando muy de cerca a ver si aumenta en el caso de fallas hepáticas, y estamos muy de cerca también, bueno, con la literatura internacional, a ver si surgen nuevas causalidades, digamos, o sea, que se descubra realmente si hay alguna asociación entre virus o qué es lo que está pasando. Y nosotros, mientras tanto, claramente ahora en los niños que han tenido que hacer el trasplante, estudiando el órgano que se rescató, digamos, para ver si de ahí se puede llegar a alguna conclusión, ¿no? ¿Y la hipótesis más robusta hasta el momento cuál sería?
Está bien. No hay, digamos, no hay. El adenovirus en un momento empezó como fuerte porque había muchos, pero no todos, digamos, pero sí había muchos con este adenovirus que era subtipo justo 41. Porque hay muchos adenovirus, ¿no? Hay muchos adenovirus, hay otros que son de preferencia, digamos, de cuadros virales respiratorios, Claro. otros que son de preferencia intestinales. Pero da muchas dudas que solo el adenovirus, que no era un virus, por ejemplo, hay otros virus, Epstein-Barr, citomegalovirus, que se ha visto que pueden hacer algún daño hepático, no justo el adenovirus específicamente, así que se está monitoreando eso muy, muy de cerca y ver esta asociación, si una enfermedad previa de COVID puede ser que dispare alguna susceptibilidad que después, pero es todo teoría, hasta ahora hipótesis, digamos, no hay nada firme. Y sobre las recomendaciones que acaban de publicar, ¿hay alguna en particular para la población en general? Para la población en general, primero, estamos todos muy, muy sensibilizados con todo lo que nos pasó estos dos últimos años. Sí, aparece una alerta, uno Exacto. se asusta. Yo Sí, tengo un bebé de exacto. 15 meses Exacto. y ahora tiene conjuntivitis, diarrea, adenovirus, Sí. trasplante hepático. Suena muy terrible, Exacto. es verdad, estamos muy asustados. Quedamos muy, muy sensibles con esto. El alerta se saca porque es realmente algo que estamos vigilando y muy de cerca. Muy lejos de decir todos los chicos que están con diarrea se van a morir de una falla Perfecto, hepática o van a ir a trasplante. Digamos, estamos lejísimos, Perfecto, está buenísimo muy que lo aclares lejos y de que dé de tranquilidad. esta situación. Más bien es una alerta para los equipos de salud, principalmente para que estemos atentos, Claro. para que los investiguemos, ¿no? ¿Crees que hubiera sido noticia si no hubiera pasado lo de la pandemia? Yo sabes que creo que no, porque si vos te das cuenta o buscas en la página del Ministerio, nosotros desde epidemiología sacamos alertas como continuamente. Tenemos casos de meningitis, tenemos hantavirus, tenemos fiebre hemorrágica, digamos. Y la verdad es que lamentablemente en los chicos incluso pasan cosas graves. Esto que yo te decía, el trasplante hepático sin causa sucede todos los años, digamos, Claro. ¿no? Claro. Claro, lo que hay que ver es si existe una Exacto, diferencia significativa, exacto, un o aumento. si hay algo nuevo, si sucede algo nuevo. Entiendo. Pero en realidad la población, las medidas, primero, en general las medidas de prevención que encima nos engloban todos los virus. Estamos ahora, en este momento, en un momento de mucha circulación viral, entrando al invierno con aumento de COVID, con circulación de influenza que otros años no teníamos, con otros virus respiratorios, y entonces las medidas de prevención de los virus nos van para todos. Así Bien. que ahí matamos muchos pájaros de un tiro. Claro. Lavado de manos es fundamental. Esa medida así tan sencilla y tan difícil de cumplir, porque hay que lavarse bien las manos, disminuye la transmisión de todos los virus respiratorios, incluso que a veces uno dice respiratorios, sí, muchos virus respiratorios se transmiten por las manos. Cuidar la ventilación de los ambientes en invierno. El barbijo, si estamos con síntomas, lo ideal es no asistir a sus lugares de trabajo. Si a veces lo que pasa es que uno tiene pocos síntomas y no sabe ni si es un síntoma. Estoy con tos, no sé si me duele la garganta. Eso va de la mano de esto, del barbijo bien colocado. Cuidados con las personas que tienen más riesgos y los más vulnerables, ser un poquito responsables con eso. Organizarnos para intentar disminuir la transmisión. Y después, fundamental, tenemos herramientas hoy que nos salvan y que son las vacunas. Perfecto. Excelente. Para las hepatitis, lo que pasó con la vacuna de hepatitis A fue tremendo. Nosotros estábamos en la peor, en 2005, brote de hepatitis A. Pensá esto, los chicos de 10 años, yo justo hacía la residencia de pediatría ahí, era común que 1 o 2 veces por semana mandáramos chicos a Buenos Aires a trasplantarse. Ay, no. Ay. Tuvimos la vacuna y bajó así, de un año para el otro, y hoy no es causa de trasplante hepático en niños, ¿no? Entonces, realmente tenemos esta herramienta, es accesible, es gratuita, que todos sepan que si te atrasaste, no pasa nada, nadie te va a retar, no necesitas Eso un está certificado, vos vas al centro de salud más cercano y te completan el buenísimo. esquema de vacunación con todas las ¿Cuándo vacunas. se recomienda dar la vacuna de la Al año de edades. Al año. Perfecto. Al año de edades está en el calendario ¿Es la una vacuna. sola dosis? Es una sola dosis por ahora en el calendario, está y eso lo disminuyó. Y después la vacuna... Y si no te la pudiste dar por algún motivo, porque quizás tu hijo en ese momento estaba enfermito y no se recomendaba, no hay problema. Andá se da más cuando tarde. puedas, cuando te puedas, es eso. No hay penalidad, nadie te va a retar, te van a orientar a que completes lo que tengas que completar, no se reinician aparte, o sea, se sigue completando, y tenemos que aprovechar esto, que la verdad es que no en todos los países tienen el calendario tan completo y tan equitativo, porque también que sean gratuitos y para todos
no es un detalle menor, digamos, ¿no? Muchísimas gracias, Analía, por venir. La verdad que un tema de mucha actualidad, así que doblemente importante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Y nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos con la Liga de la Ciencia acá, en la pantalla de la televisión pública. Quédense. La Liga de la Ciencia es alfa, es beta. La Liga de la Ciencia. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega. La Liga de la Ciencia es alfa, es beta. La Liga de la Ciencia. Nuevo bloque en la Liga de la Ciencia. Llega el momento de la tecnología de la mano de nuestra columnista Consu, que es la experta en el tema. Consu se fue de visita al INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, a conversar con Mariano Poledo, que es el director nacional de planificación. El censo es fundamental, se trata de saber cuántos somos, cómo son nuestros hogares, cómo son nuestras casas, cómo nos distribuimos en el país, en el territorio nacional, en definitiva, saber cómo vivimos. Y cómo diseñar políticas públicas, sí tiene mucha utilidad, y este año en particular tuvo la novedad de que por primera vez pudimos hacer el censo digital, si queríamos, era opcional, ¿no? Era opcional, la verdad que es una novedad grande y plantea un montón de preguntas. Por ejemplo, ¿qué tecnologías se utilizan? ¿Qué profesionales participan y cuántos son? ¿De qué áreas vienen estos profesionales? ¿Cómo es la seguridad de esos datos? Un montón de preguntas sobre las que conversó Consu. Vayamos a ver todo sobre el censo digital. Todas las personas de Argentina volvimos a participar de un censo nacional. Esta vez con la particularidad de que el censo podía ser respondido de manera digital. Vinimos al INDEC para conocer todos los detalles de este proceso de innovación. Mariano, ¿cuál es la importancia de un censo nacional? Bueno, un censo nacional de población, hogares y viviendas es la infraestructura estadística de un país, ¿sí? Es como las columnas y las vigas de un edificio, a partir de la cual no solamente tenemos la estructura sociodemográfica de un país, sino también es el marco muestral de todas las encuestas que hace el instituto. O sea, toda esta data nos sirve para tomar decisiones a nivel de políticas públicas. Absolutamente, y también para el sector privado, y es la base de infraestructura estadística para los próximos 10 años en cuanto a la realización de encuestas y proyecciones poblacionales, porque hoy tenemos un número de proyección poblacional que está en base a la estructura demográfica de 2010. Entonces debemos actualizar esta estructura para realizar nuevas y mejores proyecciones. En el 2010 se agregó una pregunta sobre la autopercepción étnica, donde pudo salir a la luz mucha población invisibilizada, población afrodescendiente. ¿Qué tipo de preguntas se sumaron a este censo como innovadoras en este ámbito? En el módulo de población tenemos el autorreconocimiento de pueblos originarios, al que se agregó 2 preguntas más. ¿A qué pueblo originario pertenece? Es una pregunta abierta que se contesta y el censista anota. Y la segunda es si habla o no habla la lengua de ese pueblo originario. Y agregamos también la autopercepción de identidad de género, porque un censo también tiene que reconocer nuevos fenómenos sociales y tratar de medirlos para en el futuro también poder tener encuestas representativas de su universo. A nivel del hogar, incorporamos la pregunta sobre discapacidad, que se pregunta acerca de
limitaciones o dificultades para la realización de, y ahí son 6 preguntas que surgen de ahí, y eso también nos va a permitir tener un marco muestral para en el futuro hacer una encuesta de discapacidad con representatividad nacional, provincial o local. Este año tenemos la particularidad de poder responder el censo de manera digital. ¿De dónde surge esta iniciativa? Bueno, surge antes de que el mundo se declare en pandemia, ya estábamos mirando el contexto, porque la verdad que el contexto es desafiante ya antes de la pandemia, porque se observa una reticencia en cuanto a las entrevistas cara a cara, no solamente en Argentina, sino en otros países, lo costoso de los censos tradicionales, la demanda de mayor información agregada, la utilización de tecnologías de la información y la comunicación. Mariano, ¿cómo fue ese proceso de llegar a desarrollar e implementar esta herramienta? Bueno, desde el principio empezamos a ver qué hicieron otros países. ¿Sí? Por ejemplo, países de Europa, incluso de la región, México, Colombia, Estados Unidos. Primero investigamos eso y después empezamos todo un análisis de cómo transcurrir de un cuestionario de papel a un cuestionario digital autoadministrado. Y eso parece que fuera sencillo, pero desde el punto de vista conceptual y para que la propia persona, estando sola frente a una computadora, entienda lo que se quiere preguntar, tenga alguna herramienta de autoayuda y pueda responder sin sesgos, tuvo su tiempo y sus pruebas. Hicimos 6 pruebas, hicimos pruebas con personal de INDEC, hicimos pruebas entre nosotros, hicimos pruebas con el afuera, con conocidos, con personal de las direcciones provinciales de estadística, y así fue como fuimos digamos, moldeando y perfeccionando el flujo y el cuestionario digital y la forma que preguntamos. El cuestionario es el mismo, esta es una pregunta que muchas veces nos hacen, es el mismo, pero en la forma autoadministrada, digamos, tiene otras características que son más sencillas para la persona de referencia que responde por sí mismo, por los miembros del hogar, para que se sitúe y entienda bien las preguntas. Guillermo, tenemos al frente nuestro la herramienta del censo digital. ¿Nos querés contar un poco sobre esta herramienta? Cómo no, es íntegramente desarrollada dentro del instituto. Tenemos más de 100 personas trabajando en las distintas áreas de la dirección de informática e interactuando con todas las otras áreas del organismo para lograr esta herramienta. ¿Qué mecanismos de seguridad están usando para asegurar a la población la confidencialidad de estos datos? Mira, nosotros todos los datos que ingresan al sistema del censo, los trasladamos a un data lake, que es un conjunto de bases de datos del instituto donde conviven todos los censos y todas las encuestas que se realizan en el instituto, y eso nos permite anonimizar esos datos y asegurarnos que nadie sin los permisos, sin las autorizaciones correspondientes, pueda operar o visualizar esa información. Eso significa que nadie puede saber lo que respondió Consuelo. Exactamente. Nadie podría ver el dato de la encuesta específica de Consuelo, sino que todos los datos se muestran agrupados por alguna unidad geográfica o algún otro nivel de agrupamiento, y además todos los datos que son sensibles no se le muestran al usuario. Es decir, ni los nombres ni las direcciones específicas podrían visualizarse por ningún usuario de esa base de datos. Exacto, o sea, ese usuario sería personas que acceden a esos datos a trabajar. Exactamente, nosotros llamamos usuarios a los usuarios internos de INDEC, que son los que hacen la explotación o el análisis de la información de los censos. Esto aseguraría o dejaría tranquila a cualquier persona que quiera que opte por la opción del censo digital, de que sus datos están íntegramente resguardados. Exactamente, nadie tiene acceso a los datos de ninguno de los censos que se completen a través de la plataforma digital. ¿Qué otra ventaja nos representa implementar el censo de manera digital más allá de ese ahorro de tiempo? Desde ya que la ventaja del procesamiento y la validación de esa información
es mucha, ¿sí? Porque hay ciertas validaciones que corren en el mismo momento. Sí, que corren en el mismo momento y que además son más fáciles de procesar. Toda la información que se guardó con ciertas consistencias y validaciones, lo que hace que esa información ya tenga un preprocesamiento en el mismo momento que se hizo el censo digital. Por otra parte, lo que es el censo en papel, cuando llegan los cuestionarios y se digitalizan, ¿sí? Se genera un archivo de texto, ¿sí? Que hay que pasarle varios algoritmos, y también los procesos de digitalización suelen tener inconvenientes en cuanto a por ahí una letra que se lee distinto, y todo eso hace que haya que pasarle varios procesos, ¿sí? Para que la base quede en un estado parecido, digamos, al del censo digital. Bien, ¿cuál es un ejemplo de esas validaciones que se hacen sobre esos datos? Y por ejemplo que si vos decís que tenés un hijo de 7 años, ese hijo no podría tener el grado universitario completo. Por ejemplo, uno de los más fáciles, ¿no? Entonces hay que revisar todo eso como una cadena de if, ¿no? Perfecto. Entonces, si no se cumple la condición esto y si se cumple esto, ¿no? Bien, una validación de consistencia de datos. Exactamente. Me encanta como seguir haciendo doble clic en esto, porque cada vez vamos dándonos cuenta de que hay desafíos a muchos niveles, a nivel técnico, Seguro. a nivel de usabilidad, a nivel de validación de los datos, y el desafío de unir y hacer convivir estas dos formas de responder el censo, que le suma un desafío adicional muy importante. Mariano, para ir cerrando, te quería preguntar cuáles son los tiempos que estiman para poder acceder a los resultados del censo. Bien, en principio nuestra idea es dar el cuánto somos el mismo día del censo o el día posterior. Ese es el dato que todos esperamos, ¿sí? Cuántos somos por sexo. Después, a los 30 días tenemos unos resultados básicos preliminares, donde ahí ya podríamos hablar de la distribución de esa población por edad, sexo y jurisdicción. A los 8 meses, resultados ampliados preliminares. Ahí son todos los cuadros de este censo 2022, que ya tenemos un plan de tabulados, ¿sí? Algunos son parecidos a los censos anteriores, justamente para garantizar comparabilidad, otros no, porque hay nuevas variables. Y a los 13 meses, los resultados definitivos ampliados. Bueno, muchísimas gracias, Mariano, por tu tiempo, y bueno, quedamos muy ansiosos a conocer más sobre los argentinos, las argentinas, les argentines, y cómo está compuesta nuestra nación. Muchas gracias a ustedes. Muchos éxitos. Y llegó el momento de una sección que nos alegra del programa, porque se trata justamente de reconocer a científicos o científicas que han sido recientemente distinguidas, que son un orgullo para el país. Sí, claro que sí, es un orgullo. Estamos hablando del Club de los Notables, y en esta ocasión recibimos a María Lidia Herrera. Ella es profesora de la UBA, es investigadora en el Instituto de Tecnología de Polímeros y Nanotecnología, y acaba de ser galardonada con el premio Timothy Mounts. Muchas gracias por venir y felicitaciones. ¡Qué orgullo! Muchas gracias por invitarme. Qué orgullo. Es un placer estar con ustedes. Qué bueno. Ahí se ve la placa, el premio. Ahí está el premio. ¿De qué se trata este premio? Bueno, es un premio que lo da la American Oil Chemical Society, una de las divisiones, que es la Edible Application Technology, es tecnología de aplicaciones alimenticias, ¿no? Ajá. Y el premio es por los aportes en el área de grasas y aceites y productos derivados. Ahora nos contás un poco qué investigaciones hiciste, pero contanos primero sobre la premiación, porque te fuiste a Estados Unidos a recibirla. Sí, la premiación fue en Atlanta, en el congreso anual de la AOCS, y primero tuve que dar una conferencia de 20 minutos en inglés. Esa fue la parte difícil del premio. Realmente, no importa cuántas veces ensaye una palabra, cuando la pronuncio en el momento de la conferencia, tengo acento argentino. Pero bueno, creo que más o menos estuvo bastante bien, y después de la charla vino una serie de preguntas.
Esa fue la parte científica. Al mediodía y después a la noche hubo una cena de entrega de premios y bueno, ahí fue la parte más fácil, ¿no? Recibí la placa. Y contanos ahora de tus investigaciones. Bueno, y mis investigaciones son siempre, están muy enfocadas al reemplazo de las grasas trans en los alimentos. Bien. Intentando buscar alimentos más saludables, ¿no? Cuando uno cambia una materia grasa en la formulación, la nueva materia grasa tiene que darle al alimento la misma vida útil, la misma apariencia, porque si no el consumidor a lo mejor no lo reconoce, no lo quiere. Claro. Y eso es un trabajo en realidad físico-químico. Hay que ver cuáles son las propiedades y cómo hay que procesarlo para que el producto sea igual, ¿no? Me gusta porque como que las grasas trans tienen como mala prensa, pero tienen prensa, todos lo escuchamos. ¿Pero qué son las grasas trans? Bueno, es muy buena pregunta esa. La mayoría de los ácidos grasos naturales están en lo que se llama conformación cis, es decir, son como una B corta esas moléculas, en la forma de una B corta, porque tienen una doble ligadura que fija y las dos cadenas de carbono están del mismo lado y del otro lado hay dos hidrógenos. Pero cuando está invertido y está el plano de la doble ligadura fijo y las cadenas de carbono están enfrentadas, entonces tenemos un isómero trans. Cuando uno, por ejemplo, hidrogena un aceite vegetal, o sea, cuando le agrega hidrógenos, ¿no? Es cuando lo pone en un reactor, claro, con hidrógeno, a presión, que la margarina, por ejemplo, es eso. La antigua margarina, porque las formulaciones actuales están hechas con grasas interesterificadas y no tienen grasas trans. Ah, mira. Las margarinas de cuando yo era chica... los alimentos que más problemas tienen son las coberturas de chocolate, por ejemplo. Ah, mirá. Terrible. Terrible. Porque es muy difícil tecnológicamente repetir con otra materia grasa las propiedades que le dan las grasas trans, ¿no? ¿Y por qué hacen tan mal? Porque son hipercolesterolémicas y lo peor de todo es que en realidad arruinan la relación colesterol bueno, LDL, a colesterol malo, al revés, malo LDL a bueno HDL, ¿no? Claro. Incrementan la cantidad de colesterol LDL y además elevan el colesterol total. ¿Vos hace mucho investigás sobre este tema? Sí. Muchos. A ver, empecé mi tesis de doctorado en el año 86. En ese entonces empecé en aceites vegetales parcialmente hidrogenados. Como decía mi mamá, esto ahora guardalo, escondelo porque es un libro prohibido. Pero hay que saber cómo se comportan para poder reemplazarlos. Hay que conocer esas propiedades para poner grasas más saludables. En esa época no había ningún problema con las grasas trans. Después, en el año 2003, la FDA empezó a sacar la primera normativa y a hacer obligatorio en el rotulado de los alimentos que dijera grasas trans, y así se fue avanzando. Finalmente en el año 2018 prohibió que estuviera en la categoría GRAS, es decir, segura, ¿no? Para usar un aceite vegetal parcialmente hidrogenado en algún producto hay que pedir expreso permiso de la FDA y hay que demostrar que no hay forma de reemplazarlo. Mirá. ¿Y eso en nuestro país también es así? En nuestro país vamos camino a eso. Todavía no llegamos, pero estamos cerca, ¿no? Mirá. Tenemos restricciones en las cantidades de grasas trans en distintos productos, ¿no? ¿Y qué opinas por ejemplo, de la ley de etiquetado? ¿Tiene que decir cuánta...? No, sí, es igual que la de Estados Unidos. Sí. De hecho, dice, si ustedes se fijan en los productos. Claro. ¿El premio fue a la trayectoria o fue por un trabajo en particular? Fue en realidad un premio a la trayectoria. Que tuvo mucho en cuenta también, por ejemplo, que en el grupo de investigación donde trabajo usamos técnicas muy de avanzada, muy de punta, que son un poco frecuentes en el área de alimentos y que son realmente muy poderosas. Y bueno, solo los papers que publiqué, las contribuciones. Claro. ¿Qué técnicas son? Bueno, usamos técnicas, lo que se llama técnicas de luz sincrotrón. Este equipamiento no existe en la Argentina. Hay un solo equipo en Sudamérica y está en Campinas, en Brasil. Mira, donde estudió, donde hizo el doctorado. Yo pasaba todos los días por delante del sincrotrón. Uy, sí, es maravilloso. En este momento, el viejo sincrotrón está cerrado, que cerró en 2019, y tienen uno nuevo que es 10 veces más grande, que todavía no está abierto para usuarios en general, pero ya hicieron proyectos COVID. Pero ustedes iban hasta allá porque eso les permite analizar la estructura de las moléculas, ¿no? Con ese equipamiento, que es un equipamiento que es
enorme, ¿no? ¿Cuánto tiene de diámetro? Bueno, el viejo sincrotrón tiene 100 metros de diámetro, pero el nuevo tiene como 1 kilómetro. Claro, es un encapsulamiento gigante que genera un tipo de luz especial con el cual ustedes pueden estudiar las moléculas, ¿no? Exacto. La intensidad de la luz es tan grande que, por ejemplo, para yo obtener un diagrama de rayos X solo necesito 10 segundos, cuando en un equipo convencional necesito 25 minutos. Y eso me permite seguir en tiempo real un proceso. Por ejemplo, si yo cristalizo una materia grasa, como cristalizan las margarinas en la industria, yo puedo seguir qué va pasando a lo largo de eso y puedo tener un diagrama por minuto. Entonces puedo ver viendo cómo va cambiando de una forma a otra, qué es lo que estoy teniendo en el producto al final. O sea, a ver si entiendo. Ustedes pueden ver la estructura de estas grasas, que son como cadenas de carbonos, ven cómo van decantando y cómo se van formando estos como cristales, y hacen una especie de radiografía, le pasan una energía muy fuerte, esa energía rebota, pasa a través de estas moléculas, se genera como una especie de radiografía, como cuando me hago yo una radiografía, y a partir de eso interpretan cómo es la estructura tridimensional de estas moléculas. Sí, pero algo más que eso, porque hay distintas regiones, ¿no? Y se pueden ver distintos arreglos, ¿no? Por un lado se puede ver cómo es la celda unidad, cómo se organizan las celdas en el espacio, cómo es una estructura más grande, dependiendo de la posición del ángulo de rayos X, ¿no? Wow. Pero lo que vemos principalmente es lo que se llama polimorfismo, es decir, en qué cristal lo tenemos. Y eso es muy importante. Supónganse, ¿cómo quieren ustedes que sea un helado? Ustedes quieren que sea bien cremoso, que cuando lo tienen en la boca no sientan ningún cristal de hielo ni de grasas, quieren que sea algo suave, ¿verdad? Claro. Bueno, para tener un helado así tienen que tener la materia grasa con sólidos y en la forma beta prima, por ejemplo. Con sólidos y en forma beta prima. Quiero mi helado. Entonces, le voy a pedir al heladero. Lo que nosotros sabemos es cómo enfriar esa grasa, a qué velocidad hacerlo, si hay que hacer un ciclo térmico, cómo tratarlo para que el helado que ustedes comen sea algo cremoso. Y si ustedes quieren un chocolate, ¿cómo quieren? Que sea bien parejo el color, marrón, bien brillante. Cuando lo parten quiere que haga ¿no? Ese snap que le llaman en inglés, suavemente en la boca. Que lo coman y se funda en la boca. Bueno, tienen que tener los cristales de la materia grasa en forma beta 2. ¿En beta 2? Si ustedes tienen los cristales en forma beta 1, ¿qué pasa? Bueno, van a ver manchas en el chocolate, van a creer que está hongueado. Se terminó la vida útil del producto, es beta 1. No sirve. Mirá. El consumidor lo mira y dice, tiene hongos. No tiene hongos, pero igual la textura está mal, el sabor no es el mismo, está descolorado, tiene manchas blancas, ¿no? Claro, entonces, claro. Ustedes dirían, ¿por qué a mí me interesa saber si en la celda triclínica las cadenas son paralelas o perpendiculares? ¿Qué tontería? No, porque si son de una forma es beta 2 y son de la otra es beta 1. Y si son de una forma tengo un chocolate excelente y si son de la otra tengo un chocolate que no lo quiere nadie. Qué bueno cómo haces el puente entre lo molecular, micro y lo que nos pasa en la vida cotidiana. Algo que parece totalmente teórico, de teórico no tiene nada, es totalmente... está totalmente relacionado con la producción, con la línea en donde sale el producto real y con el consumidor. Si el consumidor lo ve en beta 1, ¿qué ve? Que está manchado. ¿Y qué dice? Tiene hongos, no lo quiero. No, me encanta, y me encanta que veamos que en los alimentos hay mucha ciencia y ciencia de calidad que ha sido premiada. O sea que eso me parece fascinante. Es fascinante. Sí. Lidia, muchísimas gracias por venir. La verdad que estuvo buenísimo, un lujo. Me encantó este puente que hiciste al final sobre lo molecular y lo macro y la vida cotidiana. La verdad que hermoso. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nosotros nos tenemos que ir a un corte y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia. Quédense ahí que ya venimos. De la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Atención, último momento. Siempre quise decir eso porque llegamos al último momento del programa, el momento en que nuestras neuronas se tiran en la reposera, se relajan y empiezan a divertirse, a reírse un poquito, ¿verdad? Sí, porque todos somos un poco nerds y además el universo nerd da para de todo. Sí. Hay de todo, hay cosas muy curiosas y una de ellas que a mí me encanta son las vaquitas de San Antonio. ¿Vos te gustan? Las vaquitas de San Antonio, desde que soy chiquito, me encanta. Siempre que veo una me parece que me traen buena suerte, ¿no? Sí, yo también. Yo no soy muy supersticiosa, pero las vaquitas de San Antonio creo. Me encanta, sí. Y vamos a hablar con una persona que se dedica a estudiarlas a través de un proyecto de ciencia ciudadana. Estamos hablando de Victoria Berenkraut, que nos habla desde Bariloche. Hola Victoria, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien, Victoria, gracias por recibirnos. Qué bueno que podamos charlar con vos. Nos encantan las vaquitas de San Antonio, pero creo que sabemos muy poco. ¿Es así? Sí, en general sabemos muy poco de estos bichos. Acá en Argentina se conoce muy poco su diversidad. Se conoce un poco sobre las especies que hay, pero no dónde están. Y es eso lo que estamos tratando de conocer un poco más con este proyecto de ciencia ciudadana que llevamos a cabo, que se llama Proyecto Vaquitas. ¿Son coleópteros o estoy metiendo? Son coleópteros, sí. Ya se metieron en jerga de biólogas, ¿eh? ¿Quiénes son los parientes de las vaquitas? ¿Qué serían los coleópteros? Y los coleópteros serían, como los conocemos, los escarabajos, los cascarudos, los picudos, incluso los bichitos de luz también son coleópteros. Son estos bichitos. Es fácil confundírselos con muchos otros, porque hay otros que son bastante parecidos también. Los coleópteros en general tienen un par de alas duras que cubren un par de alas blandas, ¿no? Entonces, bueno, muchos de ellos vuelan, pero sobre todo los vemos como estos bichitos que tienen como alitas duras. Contanos un poco de tu proyecto de ciencia ciudadana, que está buenísimo, porque cualquiera puede contribuir, ¿no? Claro, sí. La idea es que nosotros, a través de los registros que nos manda la gente, que nos pueden mandar de cualquier lugar del país, hemos recibido también de otros lugares del mundo, bueno, cosas muy lindas, pero tampoco abarcamos todo. A partir de eso podemos conocer la distribución de las distintas especies y la forma de comunicarse. Tenemos distintas maneras, por ahí abarcando las cosas las formas más sencillas para las distintas personas que se comunican con nosotros, ¿no? Tenemos desde un mail hasta, bueno, un WhatsApp y una página. En realidad nos sumamos a una iniciativa global de conocimiento de la diversidad que se llama iNaturalist. En Argentina tiene una contraparte que es Argentinat, que es una página web donde uno todo lo que ve, digamos, los naturalistas de ahora suben sus fotos y siempre hay toda una comunidad que se encarga de decir qué animales o qué plantas están viendo. Entonces acá... obtiene las identificaciones. Acá si uno quiere contribuir, ¿qué hace? Uno ve unas vaquitas de San Antonio, saca una foto, lo manda a través de uno de los canales y ¿qué más tiene que hacer? No tiene que hacer nada más que eso. Decir dónde está. Nos manda la foto. ¿De dónde la sacó? ¿Cómo? ¿Dónde la sacó? La ubicación. Sí, la foto y la ubicación. Si la sube directamente a Argentinat, ahí ya le va a pedir la ubicación. Y si no, nosotros le contestamos y si no nos mandan la ubicación, se las pedimos. Lo que más nos sirve son las coordenadas geográficas, ¿no? A veces nos dicen San Luis, pero bueno, San Luis es grande. Entonces les pedimos si nos pueden decir las coordenadas o por lo menos la intersección de calles. Genial. O, bueno, no lo tienen, pero si pueden mandar ese dato, a nosotros después eso nos sirve para poder superponer la distribución de las especies con otras variables ambientales. O entre las especies, entre ellas, digamos. ¿Y hay mucha diversidad? O sea, ¿hay muchas especies de vaquitas? En el mundo hay unas 6.000 y en Argentina hay unas 200. 200. Bastantes. Sí. Hay bastantes. ¿Y cómo son? Porque a mí se me viene a la mente quizás la caricatura, ¿no? De la vaquita, la que es roja. ¿Qué otras hay? Hay de todos los tamaños y colores. Acá en Argentina tenemos una que es muy común, que no es la típica roja, sino que es una como más alargadita, que seguramente la viste. Se llama Eriopis conexa, es la especie que tenemos como más distribuida en el país, aunque estamos sospechando que por ahí es un complejo de especies y no es solo una. Pero bueno, es como alargadita, tiene, digamos, un fondo negro con unas manchas blancas y rojas. Esa es muy común de ver. Otra que se ve mucho es una especie invasora, que es un poco la que generó el inicio de este proyecto, que se llama Harmonia xyridis, que esa sí es como la más, es redondita, en general roja, el nombre común que tiene es vaquita asiática multicolor, pero no porque una misma vaquita tenga distintos colores, sino porque las distintas vaquitas son
de diferentes coloraciones, ¿no? Van por ahí desde el amarillito claro hasta el rojo, pasando por los naranjas, ocres. Algunas tienen manchas, otras no. Y esas son en general bastante más grandes. Esas se están viendo un montón ahora porque tienen la costumbre de hibernar adentro de las casas o de las construcciones humanas. Mirá. Entonces ahora lo que más nos está llegando son fotos de esta especie formando agrupamientos que a veces son de cientos de individuos. Wow. O sea, cuando invade, en algunos lugares invade así con potencia, digamos. ¿Y eso es un problema ecológico? Eso es un problema ecológico porque esta vaquita de San Antonio fue traída como controladora de plagas. Muchas de las vaquitas de San Antonio son muy buenas reguladoras de otros insectos, entonces se las usa como controladores biológicos. Esta fue traída a Argentina y a montones de lugares en el mundo por ser justamente muy buena controladora. El problema es que es tan voraz que se come también a otros insectos, especialmente a otras especies de vaquitas. Tremendo. Entonces, sí, a vos no te van a hacer nada, no te preocupes, pero a las vaquitas sí. Entonces, bueno, eso es un poco lo que estamos estudiando con este proyecto. Esta especie ya ha sido declarada invasora en 60 países del mundo y bueno, nosotros estamos estudiando esto. Tiene todo, o sea, también acá es invasora, tiene una muy amplia distribución. Entonces lo que queremos es saber cómo es la superposición espacial y temporal con otras especies, para ver si podemos en el futuro idear alguna estrategia para conservar a las especies que podrían estar como más afectadas por la presencia de esta especie invasora. Hace poquito, hace unos días, mi sobrino encontró un bichito que no tenía alas, tenía 6 patitas y tenía como unos colorcitos. Y le digo, no sé qué es. La verdad me pregunta a mí, le digo, yo no sé qué es. Él lo mira y me dice, es la larva de la vaquita de San Antonio. Y yo no lo podía creer. Muy bien. No lo podía creer y lo busqué y era, o sea, nada, me quedé como súper sorprendida. Encima me contó que le dijo a sus amiguitos y que no le creían. Y recién se la mostraba a Andrés. Y está bueno, ¿no? Contar cómo es el ciclo de vida de la vaquita. ¿Cómo es? Bueno, el ciclo de vida de la vaquita es como el que nos cuentan de las mariposas, ¿no? Que tienen el huevo, después viene la larva, la pupa y el adulto. Y esas larvitas, eso que encontró tu sobrino, son como muy extrañas, ¿viste? Uno lo ve y dice, ¿qué es esto? ¿No? Si no lo conoce. Hay algunas que son como súper peludas, como más redonditas, otras más alargadas, que nosotros cuando las mostramos decimos, me parece como un cocodrilito. Más o menos dura un mes y medio o 2 meses, dependiendo de las condiciones ambientales, desde que se pone el huevo hasta que emerge el adulto. Y el adulto puede vivir hasta 1 año, también entre 2 meses, 1 año, también dependiendo de la especie, de las condiciones ambientales, como que bueno, es bastante variable la duración de los distintos estadios según las especies y las condiciones ambientales, pero bueno, más o menos 1 mes, 2 meses de huevo adulto y más o menos de 2 meses a 1 año un adulto puede estar ahí viviendo, y por eso también hibernan varias de las especies. Y pasa esto con esta especie invasora que le gusta hibernar dentro de las casas, ¿no? Que en general a las especies nativas las vemos hibernando por ahí debajo de las cortezas o debajo de la hojarasca, digamos, las hojas que caen y quedan en el suelo, o detrás de una roca. Estas son invasoras de verdad, o sea, nos invaden hasta en la casa. Nos invaden a todos. Excelente, Victoria, buenísimo. Qué proyecto buenísimo para terminar el programa así, porque es un proyecto de ciencia ciudadana donde todos pueden participar, donde conocemos mejor la fauna de nuestro país, conocemos mejor sobre las especies que nos habitan, las invasoras, las preocupaciones que tenemos que tener, ¿no? Todo lo que está bien. Todo lo que está bien. Bueno, invitamos a todos y a todas a que nos manden sus fotitos de las vaquitas. Yo ya a mi sobrino le voy a decir que esté atento, que ya sé que él hasta te identifica la larva, así que re bien. Sí. Pueden entrar al Instagram para mandar por ahí o entrar a la web, así que por favor estén atentos a las vaquitas. El Instagram sí, el Instagram no lo usamos para recibir registros, sino para como un modo de comunicación. Recibimos por el WhatsApp, el mail y la página de Argentina. Todo eso lo pueden encontrar en nuestra página web,
que también tenemos un montón de material didáctico. Por ahí, si a tu sobrino le gustan las vaquitas, ahí hay catálogos de vaquitas para que vea las 200 especies que tenemos. Perfecto. Bueno, ahí aparecen también las formas de enviar los registros. Bien, no dejen de participar, que las políticas públicas futuras serán en base a la participación de todos. Así que, y además vi un paper de Ciencia Ciudadana que estaban los autores del paper y todos los autores del proyecto de Ciencia Ciudadana, o sea que van a ser protagonistas de una investigación científica. Quedan todos y todas invitados. Victoria, muchísimas gracias por tu participación. Estuvo buenísimo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, chao. Se nos fue el programa. Qué rápido, pero qué bien que cerramos. Me encantó. Qué bien que cerramos, me encantó el proyecto de las vaquitas de San Antonio. Me encantó este programa, la verdad que muy completito. Hermoso, completísimo. Pero volvemos la semana que viene. Acá en la Liga de la Ciencia, en la pantalla de la televisión pública. ¡Chao! Nos vemos. Es nano, es mega. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Yeah, one shot. Hey yo, un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Yeah, one shot. Hey yo, un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega. La liga de la ciencia es alfa, es beta.